23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ocupen sus asientos. En esta tarde, hermanos, doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes en Tultepec. Vamos a llamar este tema la Cena del Señor en Corinto. Amén. La Cena del Señor en Corinto, una iglesia situada en la antigua Grecia. Amén. En Corintios. Vamos a ver cómo es que celebraban la cena estos hijos de Dios en aquellos tiempos. Y usted va a notar, hermanos, algunas cosas que el apóstol Pablo tuvo que regular porque no estaban bien dentro de la iglesia. Amén. Por eso hoy en esta tarde le pido mucho de su atención para que usted pueda aprender cómo es que a veces, aún dentro de la iglesia, suceden estas cosas. Amén. Bueno, es todo el saber y conocer el significado de la cena del Señor y su profundidad. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar cómo se celebraba la cena del Señor allá en Corinto, aunque muchos quizás conocemos este tema y sabemos que fue instituido ¿por quién? ¿Por quién? Yo conozco solamente 3 sacramentos. No sé si usted tenga otras. No sé si usted conozca más. Algunas iglesias dicen que son 7, que son 5 o más. Yo conozco 3 muy importantes. ¿Saben cuáles son? A ver, el primero, ¿cuál es? El matrimonio. No, dije sacramentos. El matrimonio. Segundo, el bautismo. Tercero, la cena del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque fue instituido por el mismo Señor Jesús. Nada más por eso se le llaman sacramentos. Amén. Porque fueron instituidos por el mismo Señor Jesús. No por el hombre, no por un apóstol, no por un discípulo, sino por el mismo Señor Jesús. Amén. Por eso esa es la prioridad, porque Jesús lo ordenó y se tenía o se tiene que hacer. Acuérdense muy bien de eso. Amén. Entonces, hermanos, el mismo Señor, hora antes de su crucifixión, antes de que Él muriera, antes de que Él fuera a la cruz, o en la noche antes de ir, hermanos, a la cruz, dice que lo hizo con sus discípulos y también en la iglesia primitiva lo seguían haciendo. Amén. ¿Pero qué creen? Nos encontramos a la iglesia de Corinto. Observe la Biblia desde el versículo 17. Primera de Corintios 11, 17 en adelante. Usted vaya y sígame con su vista hasta el 34 y usted va a observar que hay unos pequeños problemas en esa iglesia. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que celebraban la cena ellos? ¿Lo hacían bien o lo hacían mal? No, hermanos. Observe el versículo 17. Había abusos en la cena del Señor. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? No los escuché. Para lo peor. ¿Cómo? La iglesia de Corinto no celebraba la cena del Señor como se debía de ser. ¿Y por qué? Vamos adelante, el versículo 18, perdón. Pues en primer lugar, fíjense bien. Cuando os reunís, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Esto está pasando aquí? ¿Esto no pasa en la iglesia? Ah, Dios mío. Ah, pero vamos a tomar la cena.
Por eso, antes de que termine este mensaje, quiero que usted reflexione y si es que va a beber y va a tomar la cena. Pero vamos a estudiarlo. Por eso póngame mucha atención. Dice que habían divisiones y en parte lo creo, decía el apóstol Pablo. ¿Cree que usted en esta iglesia o en distintas iglesias o en todas las iglesias que Dios ha rescatado sigue habiendo divisiones? Así es. ¿Cuántos de aquí aman a su hermano? ¿Cuántos de aquí saludan a su hermano? ¿Cuántos de aquí se abraza a su hermano? Le ayuda, en cualquier cosa está con él. Pero en la iglesia de Corinto habían divisiones. Unos a otros no se querían. Unos a otros decían, este hermano me cae mal, este hermano me cae mal, este hermano no me gusta, ni me gusta la hermana, cómo me trata, cómo es. Bueno, además el pastor llegó y no me saluda, nadie me quiere en esta iglesia. Había divisiones, aún así celebraban la cena del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, o a la iglesia que estaba en Corintios, en la antigua Grecia. Y les dice, no los voy a lavar esta vez, porque primero les da una instrucción del atavío de mujeres, en el capítulo 11, el versículo 2. Habla del atavío. Después, acaba de terminar de escribir esto, empieza a ver los abusos que habían en la cena del Señor. Amén. Y le dice a ellos, pero es preciso, el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es necesario que haya disensiones. ¿Por qué, hermanos? Es necesario que haya disensiones. Para saber quién es el verdadero creyente, quién es el verdadero cristiano, quién es el que sí realmente ama al Señor y quiénes no. Amén. Porque recuerden que el Señor dijo que iba a crecer la cizaña. ¿Con qué? Y son igualitas, hermanos. No sé si usted tenga o ha visto alguna vez cómo es el trigo. Es igualita a la cizaña. De verdad que si usted va a quitar el trigo, probablemente se traiga la cizaña o viceversa, porque son parecidas. Así es la iglesia. Es parecida con los disensionistas y con los que verdaderamente aman al Señor. Por eso él dice, es preciso que entre vosotros haya, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. A Cristo sea la gloria. ¿Cuántos de aquí son aprobados? Dale la gloria a Dios, hermano, si eres aprobado, porque tú sabes la vida que llevas. Yo no lo conozco, yo no sé cuál es tu vida o condición, pero el Espíritu Santo sí te conoce. Dios sí te conoce, sabe si eres hijo de Dios o no. Amén. Entonces el apóstol Pablo veía este problema. Por eso él decía, dice el versículo 20, cuando pues se reúnan vosotros o os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque ¿cómo es posible que entre vosotros se estén comiendo? Entre vosotros haya pleitos, celos, iras, contiendas, haya disensiones, haya divisiones. No. Esto no es correcto. No pueden comer la cena del Señor así. Porque yo recuerdo que cuando el Señor, en la última cena, como le llaman, se reunió con sus discípulos en plena comunión. En plena koinonía en el griego, comunión. ¿Sí o no? No había pleito entre ellos, excepto uno que lo iba a traicionar, que se llamaba Judas. ¿Sí o no? Pero entre los demás había koinonía o koinonía, comunión. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo que hubiera en la iglesia de Corinto. Porque dice el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces había desorden. Agarraba a alguien y agarraba la cena y se lo comía, y el otro, y había un desorden. El apóstol Pablo decía, no, así no es. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Recuerden que la cultura judía, el beber vino no era malo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos podían tomar, y eso se le llamaba jugo de uva. Pero hay algunos que se pasaban de beber mucho vino y se embriagaban. En la iglesia del Señor habían borrachos.
¿Cómo? Sí, léalo. ¿Le estoy mintiendo? ¿Qué usted está observando en su Biblia? ¿O yo traigo otra Biblia? ¿Qué dice? A ver, vamos a repetirlo todos. 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro. ¿Cómo? ¿Borrachos en la iglesia? Santo Dios. Wow. ¿Ya había observado este versículo? Quizás ya lo había leído, pero no lo había entendido. Habían borrachos en la iglesia. Esto a mí me impacta. ¿Saben por qué se los digo? Porque aquí es donde la Biblia nos desenmascara o desenmascaró la iglesia de Corinto. ¿Cuál era la condición en que estaban viviendo? Iban a la iglesia. Wow. Pero en su casa eran groseros, pleitistas. Eran de todo, pero en la iglesia eran santos. Terrible, ¿no? Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta para regular lo que no estaba correcto dentro de la iglesia. Porque había hermanos. No está hablando de gente de afuera, ¿eh? Está hablando de hermanos que tomaban mucho vino y se embriagaban. ¿Estaba bien lo que estaban haciendo en la cena del Señor? No. Por eso hoy, en esta tarde, quiero que usted aprenda y sepa qué tan importante es celebrar la cena del Señor. Esto no es un juego. Si usted está jugando con esto, va a tener consecuencias. Más abajo vamos a ver. Más abajo nos lo dice la Biblia. Esto que usted va a hacer y usted va a participar es algo sagrado. Es algo que el Señor Jesús instituyó. No yo, no el pastor León, no el pastor Ernesto, no, ningún pastor, ninguna religión, ninguna denominación, ninguna. Solo Cristo dijo que se hiciera en memoria de Él. El versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Bueno, ¿por qué vienen a hacer desorden en la iglesia? ¿Que no tienen casa donde comer? ¿Dónde beber si tanto quieren embriagarse con el vino? Vean, hermanos, que en qué condición se había hallado la iglesia de Corinto. Eso pasa cuando no hay pastores en la iglesia. Imagínense ustedes sin un pastor, que no hubiera pastor aquí. Cada quien va a hacer lo que se le venga en gana. Yo pienso que es así. Yo pienso que el culto debe de ser así. Yo pienso que el que alaba al Señor debe de alabar así. Yo pienso que el que pone el micrófono o la bocina debe de ponerlo así. Yo pienso y quiero hacer. Y todos van a hacer, perdónenme, su regalada gana. Por eso Dios levanta pastores. Por eso Dios levantó apóstoles, discípulos, amén, ancianos, diáconos. ¿Para qué? Para que pudieran, hermanos, ver lo que se tenía que hacer en una iglesia. Porque en una iglesia es muy problemática. Y no me diga que no. No estoy hablando de algo ajeno aquí. Yo sé que ustedes saben lo que estoy diciendo. Por eso el apóstol Pablo dijo cuando vio esto: Dios mío, pero ¿qué están haciendo? Váyanse a comer a su casa y a beber si tienen tanta hambre. Amén. ¿No tenéis casas en qué comer y beber? Y vean, o menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que haces tú cuando estás en desorden dentro de la iglesia? Cuando no haces lo que la Biblia dice y haces lo que tú ganas, se te da dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás menospreciando la iglesia de Dios. Amén. ¿Y quién es la iglesia de Dios? Ustedes mismos. Santo Dios, alábele. ¿Por qué creen que casi no me invitan a predicar? Amén, hermanos. Porque la palabra es dura. Dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué creen que muchos se van de la iglesia? Porque no les gusta. Pero yo no les estoy hablando algo fuera de la Biblia, ¿sí? Estamos leyendo la Biblia. Por eso les decía, ¿cuántos trajeron Biblia? Porque quiero que la vean y lo que estoy diciendo yo.
Amén. Y después usted comente si quiere. No importa. Yo estoy dispuesto a escucharlos, porque es palabra de Dios. Amén. Y luego dice: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Saben? Esto no pasa en la iglesia. Hay hermanos que hacen grupitos. Porque me cae bien este hermano, vente para acá, eres de nosotros, vente para acá, todos aquí. Y los demás que no tienen nada los hacen a un lado. Si hoy llegara un pobre, un borracho, un alcohólico, un alma perdida, ¿a dónde tienes que pasarlo? ¿Dónde tiene que estar? Pero como huele muy feo, como es un alma perdida, allá siéntelo allá atrás, por favor. ¿A dónde tienes que pasar? Aquí adelante, contigo, y decirle qué es lo que está pasando y por qué van a orar por él y qué es lo que tiene y hay que orar por él. Pero no, hay hermanos que dicen: es que huele bien feo, es que no se bañó, ¿y qué? ¿Cómo llegaste tú? Tú no eras un santo, hermano. Yo no era un santo, yo era un vil pecador. Yo llegué drogadicto, alcohólico, no podía dejar los vicios, pero Cristo me cambió. Porque alguien me trajo, alguien me dijo: ven. Dale la gloria al Rey. Si ese valiente no hubiera llegado, si él hubiera dicho: hueles feo, si ese valiente se hubiera fijado en mí, yo no estaría predicando aquí. Pero eso era lo que hacía en parte la iglesia de Corinto. Avergonzaban a los que no tenían nada. ¿Qué os diré? Dice el apóstol Pablo. ¿Os alabaré en esto? No os alabo. En algunas cosas sí alabó la iglesia, pero en esta no, porque sois carnales. Porque un carnal así se porta, un espiritual es diferente. Por eso, hermanos, aquí hay solo dos tipos de cristianos: carnales o espirituales. Porque los tibios los vomitan. Tremenda palabra, pero es la palabra de Dios. Y yo no me puedo callar, porque Dios nos trajo a anunciar la palabra de Él. Amén. Y no los alabo, porque están haciendo mal. Entonces, ahora, ¿saben por qué empecé del 17? Para que sepan cómo fue la institución del apóstol Pablo y cómo se tenía que celebrar la cena. Ahora sí, empieza el versículo 23. Así es como debemos de celebrar la cena del Señor. Siga conmigo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué cosa? Galletas, cornflakes. ¿Qué tomó? Pan. A Cristo sea la gloria. ¿Por qué se ríen, hermanos? ¿Tomó qué? ¿Saben? Ya tenía 20 años o 30 años que el Señor Jesús ya había resucitado y ya se había ido al cielo, y el apóstol Pablo todavía usaba pan para hacer la cena del Señor. Y era pan sin levadura. Ahora ya lo saben. Cuando alguien le pregunta: ¿y eso qué es? ¿Quién sabe qué van a hacer? Me dijeron que era la cena. Ahora, ¿quiénes lo pueden tomar? Más al rato les explico. Aleluya. Bueno, amén. Dice: porque yo recibí del Señor la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo ¿qué? Hay que dar ¿qué? No, que lo como y ahí nos vemos, hermanos. Y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Lo partió, porque era un pan. No es una hostia. Un pan. No era una galleta, un pan. Y lo partió. Y dijo: tomad y comed. Esto es ¿qué? Esto es mi cuerpo, que por vosotros ¿qué es? Partido. Hermanos, esto es lo más triste y doloroso, porque Jesús, su cuerpo fue partido por tu culpa y por mi culpa. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que padecer? ¿Qué culpa tenía este maestro tan fiel, tan bondadoso, tan amoroso? ¿Qué culpa tenía? Fue partido por tu culpa y por mi culpa. Dale la gloria a Cristo.
Esto es lo que a mí más me impacta. El por qué no le damos valor a la cena del Señor. Cuando Él dijo, háganlo en memoria de mí, para que se acuerden que yo morí en la cruz del Calvario por ustedes. Ustedes merecían la cruz, ustedes merecían morir, pero yo voy a tomar tu lugar y voy a ser crucificado por ti. Por tanto amor, hermanos. Por mucho amor. Por ese amor tú estás aquí. Por ese amor tú estás alabando a Dios. Por ese amor tu vida es otra y ahora eres nueva criatura. Por Él, no por ti, por Él vale la gloria al Rey. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando tú tomas el pan y tomas el vino, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Das gracias, pero luego empiezas, cuando estás comiendo el pan o lo estás mordiendo, machacando, como se dice, hermano en el Señor, estás recordando cómo fue machacado, partido, destrozado el cuerpo del Señor Jesús. ¿Lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Cuánto amor, cuánto sacrificio. ¿Lo merecíamos? Por eso se llama gracia. ¿Sí saben qué significa la palabra gracia? Un regalo inmerecido. Háganme cuenta que un hijo hereda las riquezas de su padre sin merecerlo, sin trabajarlo, y papá se lo regala. ¿Lo merecía? Tal vez no, pero papá se lo dio. Así es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ha dado de su gracia. Por su muerte tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Gracias, Cristo, por tu muerte en la cruz. Te alabamos, Padre. Por eso, hermanos, hoy tu vida, tu mente va a cambiar al concepto de lo que tú tenías. Hoy lo vas a celebrar con más ahínco, con más gozo, porque le estás recordando al Señor cuando Él murió por ti en la cruz del Calvario. Hazlo en memoria de Él. Recuérdalo cuando estés comiendo el pan. Versículo 25. Asimismo, también, ¿qué pasó? Toma la copa. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, otra vez, en memoria de mí. ¿Cómo es enfático la palabra de Dios? ¿Será que somos cristianos olvidadizos, como dice Santiago? Sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Tal vez sufrimos de Alzheimer cristiano. ¿Qué? Porque se nos olvida que cuando tú tomes el pan y el vino, que son símbolos, debes de hacer memoria de quién murió por ti. ¿Lo merece el Señor, hermanos? Que lo recordemos. Se acerca el 15 de septiembre. ¿Qué se recuerda? A los grandes héroes de la patria. Y hacen memoria de Él. ¿Cuánto más? Aquel que extendió sus brazos, fue latigueado, fue azotado, coronas de espinas, cargando una cruz, ensangrentado por ti y por mí. No se merece la gloria. No se merece la honra y hacer memoria de Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Oh Dios, te alabamos, Padre, porque eres bueno. Hoy la cena no será igual. Hoy la cena será con más ahínco. Y hoy, al tomar esto que vas a participar, hermano, lo vas a hacer con todo tu corazón. Y si es posible, derrama tus lágrimas, porque solo hubo alguien que te amó tanto. De verdad, ni papá, ni mamá, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni nadie te pudo haber amado como este ser maravilloso. Aleluya, alábale. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Nos regaló a ese ser maravilloso, para que todo aquel que en él creyere o cree no tenga
o sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale la gloria, hermano. Yo amo al Señor, por eso a veces no me puedo contener a veces las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo recuerdo mi pasado, recuerdo de dónde Dios me sacó, recuerdo dónde estuve y ahora dónde estoy, en qué posición y en qué nivel. De verdad, hermano, no sabes lo que te estás perdiendo al no congregarte en este lugar. Muchos creen que estar allá afuera es divertido, hacer cosas mundanas, escuchar música mundana, hacer tanta cosa allá afuera es divertido, es vivir la vida. No, eso no es vida, eso un día te va a acabar. Pero el estar aquí es, hermanos, algo maravilloso. Es vivir la vida que Dios quiere que vivas. Dale la gloria al Rey. Y luego dice, hazlo todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué estamos haciendo también? Primero, lo instituye el Señor Jesús. Segundo, tenemos que hacerlo como Él dice, pan y vino. ¿Sí o no? Y, hermanos, dando gracias también. Y también haciendo memoria de Él. Pero también, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, también estamos anunciando, ¿qué cosa? ¿No trajeron Biblia? ¿Qué dice? Que estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. A Cristo sea la gloria. Él volverá. Él volverá. Y yo le estoy esperando. ¿Cuántos le están esperando? Entre tanto, anuncia su muerte. ¿Saben qué es el Evangelio? Son tres cosas nada más el Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Muchos me dicen, hermano, pastor, pero es que yo no sé qué es el Evangelio, yo no sé qué predicar. Ah, no, solamente anuncia la muerte de Cristo, que Cristo murió por ellos, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y la tumba está vacía, hermanos. Allá en Jerusalén, si usted ha visto por internet, o los que han ido tienen la oportunidad de ir, la tumba está vacía. Nada más hay una piedra redonda ahí y la tumba está vacía. Hace más de 2000 años, Mahoma, su tumba está ahí. ¿Sí o no? Buda también su tumba está ahí. Todos los grandes iluminados tienen sus tumbas ahí y ahí yacen sus cuerpos y sus huesos. Pero Jesús, no los escucho. Aleluya. Mi Señor vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él es el único que no volvió a morir. Lázaro lo revivieron. Porque muchos dicen, Lázaro fue resucitado. No, porque volvió a morir, ¿sí o no? Jesús sí resucitó porque jamás volvió a morir. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está allá en el trono, en el tercer cielo, y de ahí te está viendo y está observándote en esta tarde que me estás alabando. Aleluya. Así pues, la muerte del Señor estás anunciando hasta que venga. ¿Ya le paramos o le seguimos? Como que digan los pastores. Porque todavía me falta explicarles quiénes son los que deben de tomar la cena. Vamos al versículo 27. Tomando la cena indignamente. Ya vimos que habían abusos en la iglesia de Corintios. No lo hacían como debían de hacer. Ahora, el apóstol Pablo ya les instituyó lo que tenían que hacer. Ahora vamos a ver, hermanos, por qué muchos tomaban la cena indignamente. ¿Qué es indignamente? Y sin merecerlo. Porque muchos dicen, bueno, entonces nadie va a ser digno de tomarlo. Yo no me lo voy a tomar. Vamos a ver. De manera, 27, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¡Wow! ¿Le quitamos a la Biblia esto? ¿Se la quitamos? A ver, léalo fuerte. ¿Será? ¡Wow! Yo ya no le sigo, hermanos. Esto está tremendo. ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Saben por qué a veces
nos caen tantas enfermedades. ¿Saben por qué a veces Dios nos lleva antes de tiempo y tenemos que morir antes de tiempo? Por esto mismo. Por esto mismo. Y ahorita lo va a ver usted bíblicamente. Y los que quieran refutarme, adelante. Refúteme si me traen otra enseñanza. Si traen la Biblia, refúteme si estoy diciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. Estoy dispuesto. Aleluya. Y luego dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel cuando estaban crucificando? Bueno, cuando estaban diciendo, crucifíquele, crucifíquele. Y les dijeron a ellos, bueno, entonces quieren que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes. ¿Qué dijeron los judíos? No todos los que estaban ahí. Está bien que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué pasó? Les cayó la maldición. 28. Como que ya no nos gustó, ¿verdad? 28, ¿qué dice? Por tanto, wow. A ver, aquí nos quedamos. A ver, hermanos pastores, ¿hace cuánto que les están anunciando ellos que va a haber Santa Cena? Desde hace mucho tiempo. Les están llevando a preparación, a consagrarse, a pedirle perdón a Dios, a estar atento a lo que se está haciendo. Señor, perdóname, límpiame, Señor, porque voy a participar. Creo que sí, ¿sí o no? Los estaban preparando. Si usted no lo hizo, pues ya no es cuestión del pastor. Pruébese así mismo, cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuántos aquí se probaron a sí mismos si van a poder participar? Tremendo silencio. Tremendo silencio. ¿Cristo vive? ¿Ya no le alaban? Estaban muy contentos. ¿Qué pasó? Saben, hermanos, se los voy a decir sinceramente. Yo, cuando yo me sentía mal y no me sentía digno de hacerlo, no tomé la cena. ¿Pero cómo, pastor? Así me dijo un pastor. Pues si usted es el pastor, tiene que dar el ejemplo a la iglesia. ¿Y quiere que me condene? ¿Quiere que lo vea indignamente y me caiga el juicio de Dios después? No, gracias. Yo conozco la Biblia. No, pero debe dar el ejemplo, porque todos lo van a ver. ¿Qué van a decir? Que digan lo que quieran. A mí me importa lo que dice la Biblia. Dale la gloria a Cristo. ¿Amén o amén? Pues sí, hermanos. Imagínense, si yo le hago caso a alguien por hacerle o por verme bien, tremenda cosa. Vamos adelante. Ya voy a terminar. Y luego dice, híjole, 28. Coma así del pan y beba de la copa. Y el 29. Ahí tampoco les va a gustar. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, aquí me quedo también. El que no ha sido bautizado, el que no ha creído en Cristo, ¿sabrá discernir el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Podrá participar de la cena del Señor? Pues no. Pero yo he visto congregaciones, aquí no, en congregaciones donde llegan todos, está la iglesia llena y a todos, a niños, a grandes, les reparten la cena. ¿Sabrá el niño discernir la palabra de Dios? ¿Todavía? El que no conoce a Dios. Si nosotros que conocemos, la Biblia nos dice, pruébese a sí mismo. Imagínese al que no conoce, o al incrédulo, o al que apenas tiene pocos días de congregarse. ¿Usted le va a dar la cena? No, porque no va a saber discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Así que, ¿quiénes son? Los creyentes. Amén. Así que apúntelo. Me hubiera gustado que trajeran sus libretas y su cuaderno para que supieran, hermanos, de esto, porque después lo van a necesitar. Después, cuando alguien les pregunte, usted va a saber responder. Y luego dice, sin discernir el cuerpo del Señor, porque si no lo discierne, ¿qué come? A ver, ¿no los escuché? ¿Y qué es un juicio? A ver, un juez, ¿qué hace? Juzga un justo juicio. ¿A quién? Al condenado. O le da libertad o
lo condena. Eso es lo que hace un juez, que es un juicio. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora vemos el versículo que sigue, 30. Por lo cual, ¿qué hay? Hay muchos enfermos, Oh Dios. debilitados, ¿Qué hay? enfermos, Pobre de los pastores, de verdad, los entiendo. Llegan a la iglesia tantos hermanos, hermano, estoy enfermo de esto, hermano, me pasa esto, hermano, el otro, hermano, ore por mí, hermano, a las 2 de la mañana le están hablando al pobre pastor. Ay, yo no puedo, siento que me voy a morir. Ay. Pobre pastor a las 2 de la mañana contestando, ya déjeme dormir, hermano, me van usted a enfermar a las 2 de la mañana. Estoy durmiendo mi siesta. Estaba yo en revelación y usted me quita de ahí. Imagínense. ¿Ya vieron por qué en la iglesia hay muchos enfermos? ¿Por qué? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Por qué, hermana? Por comer indignamente la cena del Señor. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Esto. Exactamente. Por eso el apóstol Pablo no quería que pasara esto y tuvo que regular y tuvo que decirles así lo tienen que hacer. Por favor, no se estén condenando, no se estén enjuiciando. Coman como debe de ser y vean como debe de ser. Eso es lo mismo que el Espíritu Santo te trae en esta tarde. ¿Lo vas a creer? ¿Lo vas a recibir? ¿Lo vas a atender? ¿Vas a hacer lo que dice la Escritura? ¿O vas a hacer lo que tú quieres? Pero recuerda que toda acción trae, por ahí dicen, una reacción. Y toda acción mala o buena trae una consecuencia. Amén. Está muy bien así. Bueno, seguimos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Ya no quiero ir a la iglesia. No tengo ganas. Ya estoy desanimado. Nadie me quiere. Todos me odian. Soy el pobre gusanito. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Culpa de quién es? ¿De Dios? ¿Del pastor? ¿De quién? De uno mismo. Ah, pero ahí está el pastor más reclamándole a Dios. ¿Por qué, Señor, me das esta enfermedad? ¿Pero por qué me tienes tan mal? ¿Pero por qué estoy así? ¿Pero por qué el otro? Señor, Señor, Señor. Y el Señor dice, oye, ¿qué no has leído lo que dejé escrito? Es tu culpa, hijo. Yo no te mandé a que hicieras eso. Yo te di mis ordenanzas, te di lo que tenías que hacer y no lo haces. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Sí saben ustedes por qué los ateos culpan a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la gente culpa a Dios? Ah, si hubiera un Dios de amor, no hubiera tanta muerte. Si hubiera un Dios de bondad, un Dios omnipotente, un Dios potente, un Dios que todo lo sabe, no hubiera tanta guerra, no hubiera tanta hambre, no hubiera tanta muerte, no hubiera esto, no hubiera aquello, no hubiera el otro, no hubiera huracanes, no hubiera... Todo eso lo dicen ellos porque no entienden a Dios. ¿Saben quién es el culpable de lo que está sucediendo? Nosotros. ¿Sí? Nosotros. ¿Quiénes son los que contaminan el mar? ¿Quién es el que tanto hace tanta contaminación y ahorita ya la capa de ozono ya se abrió más y hace mucho calor? Llueve, cambia la temperatura, llueve, truena y hace, obviamente que hay huracanes y hay tanto desastre y luego dicen, Dios, ¿por qué hiciste esto? Y hay otros dicen, le cayó la maldición a esa nación porque son pecadores y dentro de esos habían cristianos. Yo recuerdo cuando aquí hubo el temblor en México, muchos decían, porque México es un pueblo idólatra, por eso le cayó la maldición. Pero ¿cuántos cristianos no murieron ahí? ¿Y por qué no dicen lo mismo? De verdad, hermanos, muchos cristianos murieron en ese temblor. Así Dios le plació. Pero la culpa mucho la tiene el ser humano por no acatar las leyes y ordenanzas de Dios. Amén. Cuando usted compra un microondas, cuando usted compra un refrigerador, algo doméstico, ¿qué trae adentro? ¿Cómo? ¿Y qué hace con ese manual? Seguro que se informan. Yo he visto muchas hermanas, vengan por ahí. Ya cuando necesitan la garantía, y van y lo buscan. ¿Sí o no? Pues así mismo hacemos con el manual de vida. Este es un manual de vida. Aquí están las instrucciones que tú quieres saber. Aquí.
Y si tú no acatas las órdenes, ni haces lo que dice este manual de vida, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Te descompones. Haces lo que te viene en gana porque no sabes lo que dice la Escritura. ¿Cuántos tienen Biblia en casa? ¿Y cuántos la tienen cerrada? Solo la abren cuando tienen pesadillas. O porque de seguro vieron a Chucky en la película y no pueden dormir. O porque otros ya van a llevar el estreno de La Monja y al rato ya no pueden dormir. Pero como ya no pueden dormir o tienen insomnio, ay hermanos, ¿qué pastor? ¿Qué salmo puedo abrir para que yo pueda dormir? Y ahí va el pobre pastor, Salmo 91, Salmo 27, y ahí usted lo deja abierto como si fuera mágico esto. No, hermanos, lo que hace que Dios te proteja es que tú le obedezcas. El ángel de Jehová acampa ¿de quién? ¿Alrededor de quiénes? ¡Alábale! ¡Alábale, hermano! Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué pasa? Y los defiende el Señor. Temor, en el temor, Dios te defiende. Amén. Y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿El fin del mundo ya llegó? No, todavía está con nosotros entonces. Dale la gloria a Dios. Por ello, hermanos, es importante que usted conozca esto. Con esto vamos a terminar. Y luego dice, hay muchos debilitados y muchos duermen. La palabra dormir, ¿qué significa? Dice muchos, no, pues dormir una siesta. Por eso todos en la iglesia duermen. ¿Cuántos de aquí están durmiendo? Denle un codazo al hermano que está durmiendo. Nadie está durmiendo, gloria a Dios. Yo sé que aquí todos están activos porque quieren de la palabra de Dios. Amén. Allá en otras iglesias sí se duermen. Yo les digo a los hermanos, despiértenle con un codazo al hermano. Porque vino a alabar a Dios, vino a escuchar al Señor, vino a saber de Él, no vino a dormir. No, le estamos pidiendo un sillón para que se duerma. ¿Por qué creen que a veces es importante no tener bancas cómodas? Porque así no se nos duerme. Imagínense, usted le pone un sillón a cada hermano. Aquí puros, todos van a estar durmiendo. No, la palabra del apóstol Pablo que está escribiendo aquí no se refiere a dormir físicamente. ¿Sabe qué significa esa palabra? Morir. Apúntelo. La palabra que aparece aquí, dormir, es muerte. Wow. ¿Será muerte espiritual o muerte física? Pues las dos, hermanos. De verdad, vamos a verlo bien. Ahí me dice pastor si ya me tardé, porque no estoy midiendo la hora. Aleluya, ¿quién lo dijo? Denle una fuerte aplauso al Señor. El tiempo es del Señor. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. ¿Cuántos tienen hambre? Entonces espérense, al rato comemos. Vamos a seguir alimentándonos de Dios, amén. Entonces dice, muchos duermen, muchos mueren antes de tiempo. Muchos también están durmiendo espiritualmente. No tienen ganas de alabar a Dios. Que hoy nos toca hacer... ¿qué? Te toca... No, tampoco. No voy a ir. ¿Para qué? Y empieza. Están tan débiles que no quieren hacer nada para la obra del Señor. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos... ¿Qué es lo que hay que hacer antes de tomar la cena? ¿Qué cosa? Examinar. ¿Qué es examinarte? ¿Qué es examinar? Es ver, es como, a ver, ¿cuántos de aquí se ven en el espejo? Pues todos vienen bien bonitos hoy, guapos y guapas, porque si no vendrían todos despeinados. Todos nos miramos al espejo y vemos y decimos, wow, y se examina usted, no, este cabellito no me quedó, el bigote está muy largo, mis lentes, mi barba, mi traje, y todo vemos, ¿sí o no? Cualquier detallito cuidamos. Así debe de usted examinarse delante de ¿quién? De Dios, examinarte si estás bien. Señor Jesús, Padre mío, ¿puedo tomar la cena tuya? A ver, ¿cómo estoy? ¿En qué condición me encuentro? ¿Estoy bien delante de ti? Y si no, perdóname, Señor, límpiame, purifícame, santifícame para que yo pueda participar de lo que tú has instituido. ¿Amén o no amén? Eso es examinarse a nosotros mismos. Y así no vamos a hacer ¿qué?
¿Qué dice la Biblia? No están leyendo, no me vean a mí. No seríamos juzgados. Ah, pero vamos a ver. Si en caso que de la hermanita o el hermanito no se examinó, no hizo lo que dice la palabra de Dios y tomó la cena, el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Todavía el Señor tiene misericordia y dice, ya que no lo hiciste bien, te voy a mandar un pequeño castigo. ¿Dios castiga? ¿Y por qué no? Disciplina. Aleluya. A ver. ¿Conocen la Biblia o no, hermanos? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Al hijo que ama, al hijo que ama, corrige, castiga, azota. ¿No es lo mismo? Aleluya. Se oye más bonito. Amén. Eso se llama, no me acuerdo, la figura retórica. Sinónimos, pero tiene otro nombre. Eufemismo, ¿no? Porque se cubre para que no siga feo. Bueno, esa palabra. Bueno, entonces, hermanos, todavía el Señor, ¿qué creen que hace? Nos corrige. Nos dice, como hiciste mal, te voy a mandar una pequeña corrección porque te amo. Porque no quiero que seas condenado con el mundo. Porque el mundo, si no se arrepiente, ¿para dónde se dirige? ¿A qué eternidad se va? Si no aceptan a Cristo. Pero para que eso no te pase, te voy a corregir, hijo. Te voy a mandar un pequeño castigo para que tú puedas ser corregido y te vayas conmigo a la eternidad. Dale la gloria a Cristo. Todavía Dios es bueno. A pesar de que si tú no participas de la cena como debe de ser, aún así Dios tiene misericordia y nos corrige. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuánto amor, cuánta misericordia. Nuevas son cada mañana. Cada que abres tus ojos y vuelves a mirar el día, que el sol está asomándose a tu ventana y dices, gracias Señor, porque hoy tengo otra oportunidad más para alabarte, para bendecirte, para abrazar a mi papá, a mi mamá, a mi familia, para hacer las cosas que tengo que hacer y sobre todo para servirte. Gracias Señor. Y abrazar a tu hermano en Cristo. Y con estos últimos dos versículos terminamos. 33, 34. Así que, hermanos míos, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A hermanos, a cristianos o a gente de afuera? ¿Ya vieron? No eran de afuera, eran cristianos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Como lo hizo ¿quién? El Señor Jesús. La noche que fue entregado, dice que tomó pan, lo partió, le dio a sus discípulos primero el pan, después el vino. Amén. Y luego dice, si alguno tuviera hambre, por si alguien tenía hambre todavía, por favor, coma en su casa. ¿Para qué no haga ese desorden aquí en la iglesia? Aquí el Dios que tenemos es un Dios de qué? ¿Y por qué hay tanto desorden, pastor? Broma, hermano. Yo sé que aquí son bien ordenados. Yo sé que el hermano se ha esforzado y el hermano pastor Leo para que esto se haga todo en orden. ¿Saben por qué se los digo? Y ahora sí los voy a alabar en esto. Aunque yo no soy un apóstol, soy hijo de Dios como tú y yo. Pero cuando yo llegué, parecían hormiguitas. Felicidades, hermanos. Aleluya. De verdad, felicidades por lo que hacen. Cada quien, estaban así como hormiguitas de aquí hasta allá. El hermano pasaba, o una hermana pasaba en la silla y llegaba hasta acá, y así aquí, de verdad los felicito por lo que hacen, porque es una iglesia de orden. Así como hacen esto, así háganlo para la obra del Señor, para su servicio también, para la cena y para todo lo que se haga en este lugar. Amén, alaba al Señor. Para que cuando te reúnas, para que no os reunáis para juicio, sino para salvación. Las demás cosas las pondré en orden. O sea que veo desorden. Las pondré en orden cuando yo vaya a la iglesia de Corinto. Dale la gloria a Cristo.
Así que participe con toda confianza. Pruébese a sí mismo. Todavía hay tiempo. Vamos a hacer una oración. Si usted no estaba bien preparado para hacer esto, en esta oración vamos a pedirle a Dios. Amén. Vamos a arrepentirnos y vamos a decir al Señor, ayúdame, Señor, y pruébame si estoy listo para